Ya estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿cierto? Ok, buenas noches con todos. Gracias por conectarse una vez más a estas conversaciones que hacemos en El Reportero de la Historia. En esta ocasión, digamos, siguiendo con la lista con el enfoque que tenemos en revalorar un poco la historiografía local, hemos armado este conversatorio titulado Más allá del testimonio personal, nuevas visiones sobre la obra y el legado de Alberto Flores Galindo. Los participantes son el que habla, Marcos Alarcón Olivos. Yo soy estudiante de la Universidad de Illinois, soy licenciado por la Universidad Católica. Básicamente he trabajado sobre el periodo colonial temprano y ahora, digamos, inicialmente sobre el sector hispano y actualmente sobre la población indígena. La siguiente ponente o participante es Lía Ramírez. Es licenciada en Sociología por la Universidad Católica y candidata a magíster en Historia por la misma universidad. Sus temas de intereses giran en torno al gobierno de Velasco, temas de memoria y género. Y por último, tenemos a José Luis Rodríguez, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Sus temas de investigación giran en torno eh, a temas del antiguo régimen en la licenciatura y hace un par de semanas lo tuvimos presentando su tesis de maestría sobre los estereotipos y nociones de racismo en las caricaturas peruanas de mediados del siglo XX. Solo para presentar, dar el marco general de esta conferencia, eh, decidimos realizar este conversatorio sobre Flores Galindo por un motivo muy particular. Eh, Tanto José Luis como Lía y yo digamos, nos hemos formado a la luz, digamos, y escuchando siempre mucho sobre la obra de Alberto Flores Galindo, ¿no? Y hemos tenido una relación mediada con él, ¿no? Digamos, hemos sido estudiantes y lo hemos leído, hemos conocido a personas que lo conocieron y todo. Pero hemos reconocido que la tónica de la mayoría de los conversatorios o de los artículos, de los libros o de estos eventos sobre la obra de ese historiador están muy marcados por una generación, ¿no? La generación que se formó con él. Entonces nosotros creemos que dar una visión desde una generación distinta puede ayudar a redescubrir un poco la obra de historiador, redescubrir cosas que no se han mencionado sobre él, o a criticar cosas o mencionar cosas que todavía no han sido, que se dan por asumidas y no se discuten. Eh, entonces, para comenzar, vamos a iniciar digamos, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo cada uno de nosotros llegó a la obra de Alberto Flores Galindo, ¿no? Y de qué manera la forma en que cada uno de nosotros llegó a ese historiador es revelador de cómo su obra se transmite generacionalmente, ¿no? De cómo el legado a través de qué circuitos transcurre. Entonces podríamos conversar con Lía. Ya. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por escucharnos y también muchas gracias a Marcos, a Juan Lam por la invitación y al reportero de la historia, siempre activo en la difusión de la historia. Y bueno, a mí me parece que esa pregunta es como una pregunta que necesita situarse bastante, eh, tanto en nuestro contexto, o sea, en el contexto académico y político que nosotros tenemos, porque este contexto justamente siento que nos ayuda a entender cómo nuestra aproximación a Tito tiene mucho que ver con la nostalgia que, o sea, particularmente en mi caso, ¿no? Con un tipo de nostalgia que siento de esa época. Y yo conocí a Tito de manera así casual, en realidad, o sea, profundicé en Tito de manera casual, porque durante el pregrado en Estudios Generales Letras lo conocí como por nombre, pero en realidad cuando lo llevé o cuando lo leí en estudios generales, lo leí como parte de una historia, ¿no? O sea, me dijeron que lo lea, pero para conocer, no sé, esto del surandino, como la sucesión de hechos, pero nunca conocimos su forma de pensar en su totalidad, ¿no? O sea, no había ninguna parte en la que leyéramos sobre su proyecto político, sobre la utopía andina como una forma de entender el país, como un proyecto nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso dice mucho de cómo se sitúa Tito ahora, ¿no? O sea, que si bien tiene mucha
hay muchos homenajes y todo eso dentro de la academia, dentro de los currículos, de los sílabos académicos, realmente no está presente como el pensador que fue con un proyecto político, sino más como un historiador con una narración de hechos, ¿no? Y de eso creo que podemos hablar más adelante. Pero eso me parece importante decirlo porque eso me llevó a conocerlo realmente de forma casual, ¿no? Y yo lo conocí de forma muy sentida realmente porque lo conocí en el marco de un homenaje que hicimos con Fanny Muñoz, y ella también fue su pupila, ¿no? Entonces, como fue su pupila, yo en la medida que lo conocía como autor, como académico, también lo conocí como político, bueno, como académico, intelectual político, y también como ser humano, ¿no? Y todo eso siento que me lo traspasó Fanny. Entonces, para mí conocer a Tito sí fue algo súper especial, súper sentido y que realmente me transportó a esa época. Entonces, por eso comencé hablando de esta nostalgia, que justamente fue lo que me enganchó a Tito, ¿no? Que es esta idea de que ahora ya no tenemos un tipo de academia así, ya no tenemos tampoco un tipo de sociedad politizada, ¿no? En donde un académico político pueda realmente, un académico, un intelectual político, un intelectual público, pueda realmente moverse, pueda articular sus opiniones con la política, con los movimientos, no tenemos este nivel de cultura impresa o sí, ¿no? Lo que habla Aguirre y Walker, que es esta masificación de lo impreso, no sé cómo decirlo, pero no tenemos mucho de eso que entonces sí existía como cultura material que permitía una difusión. Ahora quizás es diferente, ¿no? Pero sí creo que mi atracción a Tito parte de esa nostalgia de lo que, de un tipo de trabajo académico que ya no tenemos. Okay. Muchas gracias, Lía, por tu respuesta. Yo creo que esa pregunta y la respuesta que has dado es muy interesante por los dos motivos, ¿no? Porque usualmente en todos los conversatorios o homenajes o análisis sobre la obra de Alfredo Galindo, se asume que simplemente se conoce el historiador, pero nunca se preguntan por qué canales transcurre su obra, de qué forma transcurre su obra, de qué forma su obra se transmite. Es decir, se da por sentado que simplemente es un historiador que todos conocen y que ya ese es su legado. Y como tú recalcas digamos, en tu respuesta, ¿no? La primera aproximación es una aproximación fragmentada a lo que es la obra de un historiador orgánico, ¿no? Y que tiene una obra orgánica, además, que tiende a construirse como un gran horizonte, ¿no? Entonces, eso dice mucho de cómo su legado se transmite ahora fragmentariamente, ¿no? Y que podemos conversar más tarde. Y también de las figuras claves en la transmisión de la historia, digamos, de la obra de ese autor, son personas como Fanny Muñoz, como tú recalcas, ¿no? Al menos en tu experiencia. Que ese es un aspecto que tampoco ha sido muy, muy discutido, ¿no? En todos los análisis de la obra de Flores Galindo. José Luis, en tu caso, ¿tú podrías comentarnos pues, cómo llegaste a él o qué fue lo que te atrajo a ese historiador también? Sí, sí, sí. De hecho, me parece muy pertinente la pregunta, ya que cuando hablamos de una influencia o pues de algún tipo de acercamiento a un autor, entiendo que no solamente debe partir de una lectura individual de ese autor, sino de las condiciones socioacadémicas en las cuales uno está envuelto, ¿no? Y ello es importante ver qué se enseñaba, qué se leía o qué se polemizaba en, pues, en el ámbito académico en que uno se desarrolla. En este caso, pues en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, donde yo estoy pregrado, ¿no? Así que tengo algunas ideas bastante sueltas y me gustaría tratar de articularlas. Ahora, como el tiempo también no es mucho, así voy a ver si puedo hacerlo y si me dejo entender un poco. De alguna forma, yo empiezo con una idea algo radical, ¿ya? Y es que yo planteo que en general Pérez Galindo no tuvo mucha influencia en la historiografía samarquina en los años 90 e inicio del año 2000. Hay una serie de factores pues, políticos, académicos, económicos que explican eso, ¿no? Es bien cierto que Manuel Burga, por ejemplo, mencionaba hace pues, unos meses en una conferencia en la Universidad Católica que él usualmente pues promovía, ¿no? De que sus alumnos llevaran clases con Pérez Galindo o que visitaran la universidad y los libros que en ese momento se editaban como Buscando un Inca, pues se leyeran, ¿no? Pero fuera de estas actitudes o iniciativas muy particulares, me parece que la producción de histórica samarquina de esa época pues no recibió mucho
a Flores Galindo por una serie de condiciones. Primero, porque la biblioteca estaba totalmente desactualizada. No había proyectos de investigación donde los temas que Flores Galindo pues convocaba y pues polemizaba se sustentaran. No hubo sustentación de tesis de pregrado desde el año 81 hasta el año 96. Es decir, ¿cómo poder ver una influencia de Flores Galindo si es que no hay trabajos escritos que evidenciaran eso? No había revistas estudiantiles donde se publicaran reseñas de los libros. No, revistas estudiantiles ni institucionales tampoco existían. Y pues la interacción editorial que tenía la facultad era bastante precaria, ¿no? Actualmente en el año 87 se publicó un libro de Pablo Macera, Trabajos de Historia, pero que era un libro muy homenaje, que ya tenía también como 10 años de publicado por la INES. Es decir, la situación para que Flores Galindo fuera leído, discutido o fuera transmitido no eran las mejores en ese sentido, ¿no? Ahora, también es cierto de que a fines de los 80 y justo antes que Flores Galindo muriese, pues dejó una serie de escritos, tanto en Márgenes como en otros medios, donde pues dejaba como una especie de testamento político, ¿no? Donde pues promovía justamente las implicaciones políticas, éticas y morales de los intelectuales de ese momento, ¿no? La capacidad de indignarse. Ahora, me parece que si partimos desde ahí, desde ese planteamiento o esa impronta política, pues Flores Galindo no tuvo ningún tipo de acercamiento con la realidad sanmarquina, ya que en general la producción sanmarquina de los años 90 era bastante apolítica, ¿no? Obviamente hay una condición, ¿no? Una condición concreta, ¿no? La intervención militar, la violencia política en los años 80, la intervención administrativa, todo ello explica eso, ¿no? E incluso, como dicen las fuentes, no fue raro que algunos estudiantes pues saludaran, ¿no?, la intervención militar en el año 91 y hasta el año 99 algunas revistas estudiantiles de historia saludaban ello como un cambio necesario para reordenar pues académicamente la universidad, ¿no? Así que este contexto político me parece que pues no estaba en sintonía con las propuestas políticas, éticas, morales que pues que promovía Flores Galindo en ese sentido, ¿no? Porque además, ¿no?, si Flores Galindo trabajaba temas muy concretos en, pues, como las clases sociales, los movimientos sociales, el autoritarismo, el racismo, a partir de muchas líneas temporales, sea la colonia, o sea la república, siglo XX o el XIX, lo que se hacía en San Marcos en los años 90 era de alguna forma muy fragmentaria ver los tiempos coloniales o republicanos como tiempos en sí mismos, ¿no? Como tiempos que no pueden ser pensados a partir de un problema concreto, como lo hacía Flores Galindo, ¿no? Flores Galindo pues veía en esto que se plebe pues la estructura de las clases sociales, o por qué no fue posible una articulación de las clases populares, y lo mismo puede decirse en otros textos, ¿no? Pero lo que pasa pues, en la historiografía sanmarquina es que de los 90, es que esta capacidad de pensar la historia a partir de problemas, pues no fue del todo bastante, pues, no quisiera tampoco chocar con muchas personas, ¿no? Pero quiere decir que no fue predominante, ¿no? Quiere decir que no fue predominante en ese sentido, ¿no? Y creo que hay un dato que quiero comentar que me parece espectacular y genial. Por ejemplo, en los años 90, de todos los artículos publicados por las revistas estudiantiles, de todos los artículos publicados, el 52% eran sobre temas coloniales y solo un 11% estaban interesados en el siglo XX. Ahora, no hay una dicotomía tan radical, ¿no? No quiere decirse que los que trabajan coloniales son acríticos, no les interesan los problemas presentes, los que trabajan en el siglo XX, sí, ¿no? Pero los trabajos coloniales que se hacían en esa época, pues, sobre todo, primordial, pues, la búsqueda de un documento, la transcripción, la contextualización de una fuente, y pues, y eso, ¿no? No se utilizaba el espacio colonial o el tiempo colonial para pensar problemas más grandes como sí lo hacía Flores Galindo, ¿no? Bueno, hay una serie de otras evidencias que me gustaría comentar, pues la haré en otra pregunta, pero solo quiero decir que debido a estas situaciones, me parece que Flores Galindo no fue un autor tan influyente en la historiografía en los años 90 y hasta el 2000, me parece. Cuando yo ingresé, de hecho, Flores Galindo tampoco estaba, como dice Lía, en los planes curriculares. Si acaso estaba Aristocracia y Plebe pues, en la bibliografía de un curso típico de historia o realidad nacional. Pero era muy raro encontrar las obras de Flores Galindo pues en los programas, en las lecturas obligatorias. Era muy rarísimo, ¿no? Y otra cosa que sí es interesante es que no solamente se podía acceder a Flores Galindo a través de pues, el aula, ¿no?, sino también a partir pues, del espacio político. Existían talleres o círculos de estudio que en algunas sesiones dejaban leer a Flores Galindo. Obviamente nos referimos sobre todo a sus trabajos sobre movimientos campesinos, Tupac Amaru, en Buscando un Inca, ¿no? Porque en ese momento, sí, Marco, no te preocupes, ahorita acabo. Porque en ese momento sobre todo
priorizaba el intelectual comprometido con el socialismo, con la revolución o con las causas, antes que pensar en Fres Galindo como un actor creativo, ¿no? Bueno, en esas épocas, 2010, de homenajes y todo lo demás, pues yo leí Fres Galindo. No me acuerdo con qué texto, pero en ese ámbito mi lectura. Genial. Gracias por tu respuesta, Lucho. Igual creo que hemos comenzado a explorar muchos aspectos importantes para entender la obra y el legado de ese historiador, ¿no? Solo para retomar unas ideas y también terminar brevemente digamos, con mi respuesta. Sí, no, como Lía mencionó, entonces es relevante es interesante que el legado de este historiador digamos, nosotros hemos llegado a ese legado de forma fragmentaria, ¿no? Y despolitizada. O sea, si bien toda su obra está enmarcada dentro de un proyecto político, las lecturas que nosotros tuvimos de Flores Galindo, al menos yo creo, Lía también, y creo que tú me has mencionado también, es muy dispersa, ¿no? E inorgánica, que dice mucho, digamos, del contexto historiográfico, histórico y social peruano de la década de los 90 y la comienzo de los 2000, ¿no? Y yo todavía un poco más tardío, cuando ingresé a la universidad o a la facultad, a la especialidad de historia en el 2000, creo que 9 o 2010, digamos, que era una historiografía marcada por una palabra que creo que ya se dejó de usar, era negociación, ¿no? Todo era negociación, ¿no? Se negociaba el poder, se negociaba la fidelidad, se negociaba la conquista. Era una historiografía hija, pues, del fujimorismo, ¿no? De negociar, pues, ¿no? De donde la violencia, digamos, no tiene lugar como parte del análisis histórico, ¿no? Por toda la sombra digamos, de los 80s. Y entonces en ese contexto recibimos un Flores Galindo fragmentario y, digamos, desenmarcado de su proyecto político original. En mi caso, solo para terminar, digamos, yo llegué a este historiador a través de la obra y de las clases de Nelson Manrique. Entonces a mí me parece que digamos, son personajes claves, ¿no? Personajes que sirven de puente entre generaciones. ¿Quién ha servido de puente entre generación, digamos, de la generación de la obra de Flores Galindo, de la generación de Flores Galindo, con historiadores de nuestra generación? Han sido personas como Fanny Muñoz y yo creo que Nelson Manrique, ¿no? Antes de ingresar a la facultad, todo libro que leía de Nelson Manrique tenía una referencia a Flores Galindo. Entonces, más o menos sabía que él era un historiador importante. Y cuando llevé cursos con él, digamos, pude descubrir su obra también poco a poco. Y creo que eso es algo que vale la pena investigar, ¿no? Es decir, ¿quiénes son esos fuentes generacionales, ¿no? ¿Cuáles son estos canales a través de los cuales una obra se transmite? Y como tú también mencionaste, Luis, si uno analiza la obra escrita, si uno quiere hablar de un legado y no ha analizado cuáles son las tesis y qué tanto se cita y qué tanto no se cita, ¿cómo es posible hablar de un legado, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo es posible analizar ese legado sin realizar ese otro trabajo, ¿no? Que tú muy bien mencionas, ¿no? Para ver, y porque eso te permite visualizar, pues, que este legado de historiador no fue tan relevante en los 90 y ha sido más bien construido y retomado poco a poco a partir de los 2000. Ok, entonces pasemos rápidamente a la siguiente pregunta, que ya creo que ya le hemos respondido entre nosotros, pero si quieren agregar, pueden agregar algo rápido. Una cosita. Sí, adelante, antes de Lía. pasar a la siguiente pregunta, quería comentar algunas cosas de lo que dijo José Luis, pero no sé si... Sí, adelante. Ya. Es que a mí me parecía súper interesante lo que decías de las condiciones materiales que son necesarias para descubrir un autor y que implican todo o sea, toda esta inversión que las universidades pueden tener, ¿no? En guardar su obra, sus archivos, etcétera. Y sí, una cosa que me parece importante decir es que incluso nuestra biblioteca, la de Ciencias Sociales, tiene el nombre de Flores Galindo, ¿no? Es Biblioteca Alberto Flores Galindo, y tenemos todo el archivo de Alberto Flores Galindo, todas sus revistas, o sea, las revistas en donde aparecían sus artículos, Marca, Alpanchis, no sé, todas, o sea, están bastantes. Y ahora con este homenaje que hicimos el 2019, por ejemplo, las digitalizamos todas, es un montón. Todo ahora ya está en línea. Pero lo que quería decir con esto es que a pesar de que nosotros hayamos tenido esas condiciones materiales, aún así no existía pues la difusión de Tito tanto en ciencias sociales como en estudios generales letras, ¿no? A pesar de la presencia de su memoria, incluso en el nombre de la biblioteca, ¿no? Y creo que justamente eso tiene que ver con algo que ambos decían y que seguramente lo vamos a seguir hablando más, ¿no? Que es este
esta progresiva despolitización que también se nota en la manera en la que se ha enseñado la historia, ¿no? Por ejemplo, vinculado al legado que decías, Marquitos, me parece súper interesante que justamente las personas más cercanas a las que yo fui al egresar de la universidad fueron Aldo Panfichi, con quien trabajé, y también Fanny Muñoz, ¿no? Y los dos son pupilos de Tito, y los dos estudiaron historia después de estudiar sociología, igual que yo. Y sin embargo, ellos dos también como que eh, no es que desarrollen la historia en la carrera de sociología, ¿no? O sea, no hay un curso de sociología histórica, eso me decía, digamos, Aldo, me decía como que no tenemos un curso de sociología histórica, y no sé, como que se ha fragmentado la historia de la sociología, ¿no? Entonces, sus mismos pupilos ya no tienen quizás no sé, pienso, ¿no? Ya no tienen quizás el mismo espacio para también difundir la obra de Tito. Sí, es un poco lamentable que, digamos, esos puentes que Roberto Flores Galindo y muchas personas de su generación quisieron tender entre la historia como una disciplina de las ciencias sociales en el Perú, digamos, un puente entre las humanidades y la historia, ¿no? Y las ciencias sociales, digamos, esos puentes institucionales no se han mantenido, ¿no? O, digamos, no con la misma importancia que con lo que se intentó anteriormente. La siguiente pregunta es una pregunta breve y creo que ya muchos le hemos respondido y pueden agregar algo, pues, digamos, si es que tienen algo que decir, ¿no? Que es, básicamente, como parte de una generación, somos unos, queramos o no lo queramos, todos los tres somos hijos del Fujimorismo, ¿no? Un hijo, digamos, personas nacidas en los, digamos, en los 80s, pero o comienzos de los 90s, digamos, nos socializamos, ¿no? Al inicio de los 90s y crecimos bajo esa sombra, ¿no? Entonces, para personas como nosotros, y como mucho más como todos nuestros compañeros, ¿no? Nuestra generación, ¿qué nos atrapó la obra de ese historiador, ¿no? Digamos, ¿qué permitió que nosotros conectáramos personalmente y generacionalmente con él, ¿no? Y, digamos, para ti, Lía. ¿Por qué no empiezas? O Es que yo Luis. acabé de hablar, terminé de hablar, entonces. ¿Alguien quiere iniciar o inicio yo? Inicio tú. Yo tengo una respuesta sumamente rápida, ¿no? Digamos todo, yo tuve como gran parte digamos, de los estudiantes que he conocido, tuve una mala experiencia, digamos, con la historia en la secundaria. Y, digamos, y también en los primeros ciclos de la universidad, ¿no? Era una historia interesante, digamos, detallada, ¿no? Crítica, ¿no? Con preguntas, una historia problema, ¿no? Pero tenía la impresión de que la historia era un artefacto, ¿no? Un artefacto donde uno se volvía hábil para responder preguntas. Y, digamos, creo que el plus, lo adicional, lo encontré cuando leía a Alfredo Flores Galindo, ¿no? Un profesor me hizo leer, creo que algún ensayo de Buscando un Inca, ¿no? Y ahí uno ve un empuje, ¿no? Un empuje en la disciplina, que esta no es solamente un ejercicio intelectual, ¿no? Que es inherentemente político, ¿no? Y si la historia puede servir de algo es para obtener las fuerzas del pasado, para pensar como nuevos caminos, ¿no? ¿No? Digamos, no es un pasado inerte, ¿no? Creo que, digamos, ese empuje adicional, esa sensación de que lo que yo quería hacer, lo que me gustaba, no era meramente, digamos, observación, digamos, digamos por más que, digamos, mi práctica histórica está mucho más vinculada a lo académico que a lo político, siento que desde esa trinchera uno puede ser muy político, ¿no? Con el pasado. Y creo que, y con el presente. Creo que eso fue lo que me llevó a enganchar a mí y también entendí que eso también llevó a que muchos no engancharan con él en la Facultad de Historia donde yo estudié. Eh, en el caso de ustedes, o digamos, si es que tienen una respuesta, también pueden pasar a la siguiente pregunta. No, yo sí tengo una respuesta. No es que sea una respuesta que la haya pensado en su momento, ¿no? Es una respuesta que pues le ha reflexionado a partir de las nuevas lecturas o nuevas apreciaciones, ¿no? Pero a mí lo que me atrapó de Flores Galindo fue como diría él de Arguedas, su terrible coherencia, porque si uno revisa pues todos los artículos que publicó Flores Galindo en revistas, diarios y todo ello que está en las últimas obras, de las obras completas, se va a dar cuenta que pues Flores Galindo escribió mucho, ¿no? Y muchas cosas, pero si uno analiza los temas que realmente concitaban sus intereses, puede encontrar 4 o 5 temas grandes, ¿no? Que es el socialismo, o mejor dicho, ¿no? La búsqueda de un socialismo creativo,
las clases sociales, los movimientos populares, el racismo, el autoritarismo. Son como los grandes temas que están presentes en muchos de sus artículos, en muchas de sus obras, ¿no? En sus obras, sobre todo, más importantes, ¿no? La Teoría de Mariátegui, Los Niños de Repasco, Aristóteles y Plebe, y todo lo demás, ¿no? Bueno, y la Utopía Andina también, que siempre me la dejo de lado. Bueno, eso fue lo que me atrajo de Flores Galindo, ¿no? Su coherencia temática. Y me recuerda mucho a lo que sucedía en un país también signado por la dictadura militar, como fue Chile en los años 80, Pinochet estamos hablando, como una generación en Chile, historiadores como Salazar, León, empezaron a comprometerse políticamente con su tiempo y empezaron a utilizar sus investigaciones para rescatar el sujeto popular, el sujeto histórico, que era protagonista de los movimientos sociales contra la dictadura. Eso fue lo que me llamó la atención, de que Flores Galindo hacía algo muy similar a lo que estaba pasando en Chile. Obviamente no sucedió lo mismo en Perú. Flores Galindo podemos considerar que es el único intelectual, el último, perdón, que empezó a tener este tipo de encuentros entre la militancia política y la práctica intelectual en los 90, como lo dije hace hace unos instantes, eso era básicamente nulo, por lo menos en San Marcos de esa época. Y bueno, eso fue lo que me trajo, pues lo que me atrayó del autor, ¿no? Interesante. Una terrible coherencia. Coherencia, sí. No se No, lo dicen a él. ¿Y tú, Lía? Yo, ¿A ti? ya, esa pregunta me gusta un montón. Bueno, de hecho yo no quería, nunca pensé en estudiar historia. Yo cuando terminé el colegio quería estudiar literatura. Y bueno, así la vida cambia y ya pues estudié sociología y todo, ¿no? Pero a mí justamente lo que me gustaba de la literatura es una cosa que, que Tito me lo trajo de vuelta, ¿no? Un poco, o sea, sí con Arguedas, pero sobre todo con su enfoque biográfico. Y que su enfoque biográfico está totalmente empalmado de su visión de historia total, ¿no? Porque Tito, a diferencia de otros historiadores que yo leí así en el pregrado casualmente, porque, o sea, de hecho ustedes deben tener mucho más bagaje de otros historiadores de historia social, pero desde mi perspectiva, la historia siempre era narrada un poco desde fuera, con objetividad, como una sucesión de hechos, y también de manera segmentaria, ¿no? Cuando se contaba un poco más como la historia positivista, que es el detalle, siempre se mencionaba cosas muy no sentidas, cosas que para el personaje no tenían sentido, porque en principio la historia tradicional no habla de personajes, no habla con categorías bien amplias. Entonces, Tito, con la historia social y con su perspectiva biográfica, lo que hace es situar la historia en personas. Y las personas no solamente son una sucesión de hechos, ¿no? Sino son todo un mundo, son o sea, lo que él dice en Los Mineros de Cerro de Pasco, ¿no? Sus huaynos, sus canciones, lo que sueñan, lo que esperan de la vida, o sea, todo, sus bailes, y esa es la metodología que él toma. Entonces, lo que a mí me encantó de Tito es que él rompe con el archivo, no es un historiador tradicional que solamente se aboca al archivo, que sí es súper importante para él, pero además de eso, eh, construye su vínculo con la antropología y con la sociología también a partir de su método, ¿no? Que es hacer trabajo de campo, que es hacer etnografías, ¿no? Y finalmente que también es abordar la literatura. O sea, él al investigar a Arguedas, lo que hace es eso, o sea, tomar la literatura como dice Charles, no, Aguirre, está en el texto de Aguirre, como algo tan importante como la estadística, ¿no? Que es un manifiesto intelectual la literatura. Entonces, o sea, eso de Tito a mí me pareció como que súper importante. Realmente al leer me transporta a la vida de una persona y la vida de una persona tiene toda esa complejidad que creo que también es toda una complejidad que tiene la literatura, ¿no? Entonces, por eso Tito no solamente tiene una historia, una visión de historia total, sino que él en sí mismo es un personaje total, ¿no? Es un personaje global que tiene todas estas aristas en su pensamiento y eso a mí me encanta. Muchas gracias por sus respuestas. Digamos, algo que quería también mencionar antes de continuar es que con el título de este conversatorio era más allá del testimonio personal, digamos, el testimonio personal es importante, ¿no? Digamos, porque creo que lo que estamos haciendo aquí es mezclar un poco nuestra experiencia personal, pero también nuestra visión como historiadores y
nuestro análisis historiográfico de él, ¿no? Creo que van de la mano, ¿no? Pero es necesario ofrecer distintas versiones generacionales, distintas versiones personales sobre ese historiador, ¿no? Y creo que lo que hemos intentado acá es romper un poco con la tónica de lo que ya se había establecido, ¿no? El guión sobre Flores Galindo que ya se había construido, ¿no? La siguiente pregunta, digamos, tiene dos partes. Creo que, digamos, siéntanse cómodos, digamos, en poder omitir la primera parte, si es que ustedes se sienten cómodos con ello. Digamos, ¿cuál ha sido la relevancia académica de este autor? Y qué tanto, digamos, de lo que él trabajó ha dejado una agenda pendiente, ¿no? Digamos, como les comentaba, la primera parte, creo que eso es el aspecto más analizado y mejor analizado sobre la obra de Flores Galindo, es el impacto que tuvo y su importancia en la historiografía peruana y digamos, creo que en general, más allá de los márgenes nacionales y regionales. Entonces, repito la pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuál ha sido la relevancia de este historiador? Lo más importante, ¿cuál es la agenda académica pendiente que él ha dejado? ¿No? ¿Y qué ha pasado con esa agenda académica pendiente? ¿No? Tratar de entender por qué se ha retomado o no se ha retomado. ¿Alguno de ustedes quiere iniciar? Bueno, yo inicio, no pasa nada. Adelante. Yo creo que habría que partir por esta cita que hace Guillermo Rocha Brumo. Es una cita, ¿no? Es una línea que dice él, ¿no? Sobre que la obra de Flores Galindo, pues es una obra no concluida, ¿no? Y que es una tarea, pues, hacer eso, ¿no? Concluirla, ¿no? Y a partir de ello, me parece que para tratar de ver esta agenda pendiente, que es lo que voy a enfocarme sobre todo, es importante revisar los textos que Flores Galindo escribió al final de los 80, ¿no? Casi al final, ya finalizar ya su propia experiencia académica. Me refiero en ese caso, pues, a la tradición autoritaria, los dos ensayos que hizo sobre Arrieras, y también Aristocracia y Plebe, ¿no? Porque si bien es cierto, Aristocracia y Plebe tiene su origen en su tesis de grado, es también cierto que a fines de los 80 planteaba hacer algunas modificaciones, algunos cambios que no pudo hacerlo, ¿no? Voy a empezar por esto último, y quizás no acabe con los demás, ¿no? Pero quiero concentrarme en estas primeras ideas, ¿no? En Aristocracia y Plebe, Flores Galindo no plantea una visión tan dicotómica de lo que era la sociedad, no solamente daba cuenta de que existían señores o plebeyos, ¿no? Sino también menciona que hubo algunas capas medias que en apariencia eran independientes, pero en realidad estaban subordinadas al capital comercial. Flores Galindo menciona que en estas heterogéneas capas medias podía caer cualquiera que no se ubicaba en estos dos polos, ¿no? O plebeyo o señores, ¿no? Esta idea de las capas medias, pues la obtiene de Thompson, ¿no? Que en su texto sobre la sociedad inglesa del 18 también plantea algo similar, ¿no? De cómo en esta sociedad, pues también hay una serie de burócratas, artesanos, intelectuales que empiezan a jugar un papel importante pues, en los circuitos políticos y económicos. Me interesa esto sobre todo porque plantea un tema que creo que ha sido no tomado en cuenta de la obra de Flores Galindo, ¿no? ¿Cuál es el papel de los intelectuales o de aquellos profesionales de los términos medios pues, en el mantenimiento de un sistema, ¿no? De un sistema de dominación, el sistema colonial en este caso? Por ejemplo, hace algunos años se sustentó una tesis de grado en San Marcos en los cuales se afirmaba que los mercuristas, que los intelectuales del Mercurio peruano, aceptaban los planteamientos ilustrados en la medida que estos planteamientos contribuían al mantenimiento del orden colonial. Y aquellos que no mantenían el orden colonial, pues los desechaban o pues los cuestionaban, ¿no? Esto me parece interesante porque de alguna forma plantea cuál es el lugar de los intelectuales en el status quo de una sociedad, en qué medida están sirviendo, están, pues, como dice Flores Galindo, independencia, clientelismo, de las clases altas, etc., ¿no? Y creo que uno de los ejemplos más importantes para entender esto es el tema de manos y notarios. Si es cierto, haber estudiado este caso para Cusco, donde hay notarios muy importantes como Pedro Espino Alvarado, Francisco Estacio Meléndez, que en el siglo XVIII son parte de redes políticas, de las redes comerciales, que permiten que los grandes comerciantes pues, dominen el monopolio comercial y el mercado interno. Así que eso me parece que es un tema pendiente, ¿no? Poco trabajado en Flores Galindo y que me parecería súper interesante que lo haga, ¿no? Tengo entendido que Miguel León Gómez está trabajando también los escribanos para el siglo XVI, pero pues poco eso, ¿no? Y pues como tampoco quiero pasarme acá minutos hablando, solamente quería mencionar un último, no voy a tener tiempo para mencionar todas las ideas, ¿no? Pero sí, una última sí, que es una idea que se desprende de los ensayos sobre Arguedas, ¿no? Él plantea, por ejemplo, de que el siglo XX es muy similar al siglo XVI en respecto a una ofensiva cultural, ¿no?
que al igual que en el siglo XVI, en el XX, hay una ofensiva occidental que empieza a, pues, a arrinconar a la cultura andina, ¿no? Y de hecho, pues empieza todo un agresivo aparato capitalista que trata de establecer patrones de consumo, uniformizar los gustos, eliminar las diferencias regionales y locales y todo ello, ¿no? Marcos, te acordarás cuando trabajamos esto de la sociedad de consumo en historia del siglo XX, de cómo esto se dio justamente luego de la posguerra. Eso es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo el Perú ingresa justamente a esta época de la a esta época de la sociedad de consumo, ¿no? ¿Cómo su ingreso al capitalismo también está condicionado por esta serie de patrones capitalistas en los cuales las personas, en este caso los del medio, pues las personas del medio rural, empiezan a ser absorbidas por esta serie de gustos, estilos, hábitos y productos uniformes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las imágenes que a mí se me quedan grabadas en los libros que leía era este camión D300 que incluye Contreras y Cueto en su libro clásico de Historia del Perú Contemporáneo, y que decía, ¿no? Que era un camión muy vinculado al paisaje rural de los años 70 y 80, ¿no? ¿Qué más, no? Como otros tipos de productos como estos, la Coca-Cola, los productos Onofrio, fueron parte de, pues, del medio de consumo de este espacio, ¿no? Creo que Galindo no lo plantea así, ¿no? Si habla de sociedad, se habla del consumo, se habla de patrones de consumo, pero tratar de entender justamente cómo el mundo andino ingresa a una sociedad de consumo en una época en que el capitalismo está en ese norte en el mundo, pues me parece que sería genial. No, claro, sí, dices algo muy, muy interesante que está presente en toda su obra, ¿no? Creo que él tiene alguna frase, no recuerdo el epígrafe, pero algo así como que si Dios está en todas partes, Dios está incluso en los detalles. Digamos, en algún lugar él cita esa frase para mencionar que cómo analizar un objeto cultural, un aspecto de la sociedad muy puntual y muy limitado, tiene esa capacidad iluminadora. Claro, y el consumo de esos productos culturales, y eso es algo que él hacía bastante. Digamos, creo que esa forma de mirar la realidad, digamos, no se ha retomado. No se ha retomado sistemáticamente. Lía, ¿tú cuál es tu respuesta a cuál es la agenda pendiente a partir de la obra de Alberto Flores Galindo? A ver, yo estaba pensando en algo más relacionado a la utopía andina, pero lo que decías, el último que dijiste, a mí me parece bien interesante porque justamente eso que dices que la posibilidad de hacer una investigación a partir, no sé, de un objeto, por ejemplo, y entender todo un desarrollo, que creo que son cosas que he visto más en la antropología que en la historia, no sé, pero justamente es retomar un poco esta visión total, ¿no? Que particularmente a mí me llama mucho la atención porque justamente ahora vivimos más bien en un tipo de producción de conocimiento mucho más o sea, segmental, ¿no? O sea, que todo está un poco dividido. Que me parece que es algo que no se dice mucho cuando se hacen esos homenajes. Se habla mucho de cómo Tito tiene esta visión de historia total, pero no de por qué ahora ya no. O sea, sí se dice, pero creo que no se busca una solución y eso es un problema, ¿no? No se busca cuestionar más allá de, bueno, no sé. En todo caso, creo que ese es un agente pendiente. Lo que estaba pensando hablar sobre Utopía Andina es que justamente cuando se presentó esta obra de Charles de Aguirre y Walker en el Agüero dijo algo que me pareció súper interesante, que es que seguramente que a Tito le hubiese gustado mucho los enfoques teóricos que actualmente tenemos sobre memoria, ¿no? Y que bueno, él lamentablemente abordó un poco el psicoanálisis, así, pero lamentablemente no llegó a realmente ver la profundización que ahora tenemos de los temas de memoria, ¿no? Y creo que en el Perú, en realidad, los temas de memoria, así como en varios lados de América Latina, llegan con mucha potencia a partir de la violencia política, ¿no? Y se concentran mucho en eso, pero creo que en la medida que se van desarrollando el enfoque teórico de memoria, van cambiando y van como que descubriéndose, utilizándose ese enfoque para otro tipo de análisis históricos, sociológicos, antropológicos, ¿no? Y un tema que a mí me gusta mucho de la utopía andina, que creo que es como que la metodología que utiliza y que creo yo es un tema pendiente o al menos algo que él abre y que no se ha retomado su obra en esa perspectiva, creo, es que él lo que hace es como que intuitivamente él, sin ese enfoque teórico que ahora conocemos de historia separado de memoria, él intuitivamente desarrolla algo así como una historia de la memoria, ¿no?
Hace eso, por ejemplo, en Los sueños de Gabriel Aguilar, ¿no? Que habla de los sueños, pero como un producto también de la memoria que Gabriel Aguilar tiene cuando él era niño, ¿no? Y que justamente cuando es niño es que él ve la revolución de Tupac Amaru, y entonces a partir de ese momento es que él empieza a imaginar, a crear un repertorio político, una perspectiva política, ¿no? Pero ese es eso no solamente es historia, ¿no? Tito tiene un análisis de la memoria de esta persona. Y lo mismo pasa con su aproximación, por ejemplo, a estas ceremonias en Utopía Andina también de José Santos Atahualpa, o sí, que está también sí, sí. En esas festividades, ¿no? Que también son un hecho de memoria, o sea, son prácticas celebratorias de memoria, y eso es lo que a él le llamaba la atención, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece bien interesante es que Tito logra entender esto, logra entender que es que una cosa es la historia como una disciplina que se desarrolla desde fuera, que se reconstruye, y otra cosa es la construcción histórica que las personas localmente tenemos de nuestras vivencias, las historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que las ejercemos a partir de celebraciones, de tradiciones, etcétera, mitos, ¿no? Pero ahí lo que Tito hace es este ejercicio de entender cómo el mito pasa a la utopía, ¿no? Que es una cosa que escuché de Eric Pozo en un conversatorio sobre Tito también, en una grabación. Eso es lo que hace, ¿no? Y que a mí me parece que es súper vanguardista de su parte, porque es una metodología que o es un enfoque teórico que recién ha tomado mayor importancia, mayor interés, ¿no? Y por ejemplo está esta historiadora que es Silvia Rivera Cusicanqui, que es como que medio contemporánea a Tito, que ella de hecho ha desarrollado una perspectiva muy parecida con los movimientos cataristas, ¿no? Que ella observa cómo los movimientos cataristas se aproximan a su memoria, a su pasado, a los ciclos de protesta que han tenido durante el siglo XIX, para entender cómo es que ellos desarrollan sus repertorios actuales, ¿no? Y cómo sus motivaciones son que, a pesar de que han pasado tanto tiempo, las carencias, términos políticos, económicos, siguen repercutiendo para una población étnica, ¿no? Que es la aymara y, bueno, también la quechua. Entonces, ese enfoque que Tito ha tenido me parece que es algo que sí necesitamos. Es una agenda o es un tema que él ha abierto, pero creo que no se lo reconoce como tal. A mí me parece que no, cuando hablamos de Tito no se suele hablar de memoria, pero creo que él lo que hace es una historia de la memoria, en realidad, una historia de las memorias colectivas, ¿no? Y eso me parece bien chévere. Creo que sí, tienes razón. Su obra está atravesada por sugerencias. Creo que, por ejemplo, algo que recuerdo siempre es cómo él llamaba la atención muchas veces, cómo las comunidades habían conservado documentos coloniales para los litigios en la década del siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, ¿qué nociones de memoria, y digamos tan atadas digamos, también con escritura, digamos, con el documento, funcionaban en los espacios rurales, ¿no? Entonces, él sugiere eso muchísimas veces, ¿no? Y no ha sido retomado, creo que, en todo su valor, ¿no? Yo voy a responder esto muy brevemente para pasar con la última pregunta. Como mencioné, creo que lo mejor que se ha hecho sobre la obra de Flores Galindo son análisis sobre lo innovador o novedoso que fue, ¿no? Creo que no se ha discutido mucho sobre cuál es el legado pendiente. Yo tengo algunas ideas. Creo que mucho de lo que quiero decir está resumido en lo que Alejandro Santisteban ha comentado en el evento, ¿no? Que falta, digamos, en este mundo de incertidumbre en el que vivimos ahora, ¿no? Todos tenemos esa sensación de incertidumbre. Falta digamos, retomar esos proyectos de análisis de agonías y esperanzas, ¿no? Digamos, eso era una gran parte de la obra de Tito, ¿no? Ver cuál habían sido esos esfuerzos, digamos, en historia peruana muy agónicos, ¿no? Como la obra de la vida y obra de Mariátegui, por buscar nuevas esperanzas y nuevos caminos. Entonces creo que esa búsqueda historiográfica se ha pausado y, digamos, creo que eso debería hacerse. Ideas un poco sueltas, creo también sobre su legado y sobre lo que se debe retomar es... primero con su tesis de licenciatura, ¿no? Algo que me sorprendió mucho cuando leí su trabajo sobre los trabajadores de Cerro de Pasco es que la historia medioambiental es muy importante.
¿no? Y él fue capaz de escribir, digamos, una lectura, digamos, parte del argumento es un argumento medioambiental, ¿no? Sobre los efectos que tenían esta mina para, digamos, para fomentar el mercado de tierras y convertir a los campesinos en asalariados, ¿no? Y él pudo hacer una entrada a la historia medioambiental desde el marxismo. Entonces, es su forma, digamos, y que creo que actualmente la historiografía peruana, y incluso creo que más gringa y latinoamericana, se ha redescubierto la historia medioambiental no a través del marxismo, sino una lectura, de otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces, creo que eso falta un poco explorar, ¿no? Cómo en realidad nosotros podemos llegar, o él llegó, digamos, a discutir, digamos, lo que yo podría considerar una historia medioambiental desde una tradición marxista y no desde una tradición culturalista o de estudios de geografía como se está haciendo ahora, ¿no? Son caminos alternativos para llegar a cosas que ahora son muy trendy, muy de moda. ¿No? Entonces falta, creo que, revalorar eso y continuar esos caminos propios que nosotros podemos iniciar para nuevas formas de pensar la historia. Creo que lo mismo está en su trabajo sobre los sueños de Gabriel Aguilar, ¿no? Es ese maravilloso ensayo de Buscando un Inca. Creo que eso es una gran pieza de microhistoria. Y el género no cojó en la historiografía peruana, no, digamos, hay gente que confunde y hace muchos estudios de caso, pero no son microhistoria. Entonces, la microhistoria digamos, como forma de entrada, digamos, no ha sido retomada, ¿no? Eso es un legado pendiente. Y lo que él hace con la microhistoria es algo que hace mucho tiempo, pues, se quería hacer, ¿no? La Escuela de Frankfurt quiso hacer, que era cómo conectar al individuo y la sociedad, ¿no? O sea, digamos, creo que el análisis de Gabriel Aguilar es el análisis de cómo la historia de un individuo ilumina la historia de una sociedad o la historia de una coyuntura, ¿no? Cómo hay una relación dialéctica, cómo uno puede ver la sociedad, pues, en la vida y en la mente de una persona. Ese proyecto creo que no se ha retomado, ¿no? Y eso era algo constante en su obra. Uno puede verlo en la biografía sobre Mariátegui, la agonía de Mariátegui. Es el género biográfico, como para estudiar problemas cruciales de la historia peruana, no se ha retomado. Las biografías que se escriben, que se han escrito luego en el Perú, digamos, son biografías solamente, ¿no? De manera negativa. Pero en el caso de Flores Galíndez, la bibliografía era una metodología, pues, riquísima, ¿no? Para complejizar nuestra comprensión, ¿no? Entonces, Mariátegui, a través de esa biografía, estaba peleándose, pues, con Sendero Luminoso, ¿no? Sobre cómo ellos estaban revalorando el legado de Mariátegui y cómo Flores Galindo consideraba que el legado era otro. Como una vez también conversamos, Lía, este proyecto trunco que Flores Galindo tuvo sobre Arguedas, ¿no? Esa es una gran cosa pendiente en su obra. Nos falta una gran biografía de Arguedas, pero una gran biografía al estilo de la agonía de Mariátegui. Una biografía de Arguedas que nos permite entender, así como Arguedas quiso hacer en su obra, la sociedad, ¿no? La sociedad de Arguedas y el mundo en que Arguedas vivió y el mundo que produjo al propio Arguedas. Entonces, yo no entiendo, digamos, por qué no, o sea, son dudas que tengo pendientes y creo que vale la pena retomar, ¿no? ¿Qué llevó a Flores Galindo a que uno de sus últimos proyectos fuese la biografía de Arguedas y por qué ese proyecto no ha sido retomado por la historiografía, digamos, ni siquiera las ciencias sociales peruanas, ¿no? Hay biografías, digamos, gente desde la literatura lo ha estudiado, pero desde otra perspectiva, con otros objetivos. Entonces yo creo que esos son caminos, metodologías, preguntas, manejo de fuentes, personajes, pendientes que están ahí. Flores, creo que Charles Borges sugiere muchísimos más, algunos otros más para la independencia, pero bueno, esa es mi respuesta breve. Ahora vamos a pasar con la última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público, que es la pregunta creo que un poco más picante. Desde su experiencia, ¿no?, personal y, digamos, como investigadores, ¿cuáles son las limitaciones de la obra de Flores Galindo? Y esta pregunta no es una pregunta como que de manera solamente crítica simplona, ¿no? Es decir, ese historiador no fue incapaz de responder esto. ¿Cuáles son sus limitaciones y por qué esas limitaciones son importantes de estudiarlas, ¿no? Que creo que nadie estudia esas limitaciones en todos los homenajes y análisis de su obra. ¿Qué, digamos, entender las limitaciones, qué nos dice sobre este autor y sobre cómo se escribió la historia en su generación? Si alguien tiene digamos, quiere iniciarme, puede iniciar o también puede iniciar yo. Como ustedes se sientan más cómodos. Respecto a eso, yo tenía como que, o sea, hay mucho que se ha escrito sobre sus como deficiencias, por ejemplo, en la escritura de Utopía Andina, ¿no?
Tanto así que mucha gente, mucha gente como que hace el balance de si Agonía es la gran obra o si lo es la Utopía Andina, ¿no? Particularmente a mí me encantan, me gustan mucho las dos. Creo que las dos tienen un valor diferente, pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay un tema que siento que cuando hablamos de la utopía particularmente, creo que no solamente lo podemos medir con los ojos de historiadores académicos, porque la utopía andina no es en sí una obra simplemente histórica académica, ¿no? Sino también es, como decíamos, un proyecto político, una propuesta política. Entonces, como que en línea a eso, una cosa que sí me parece bien interesante pensar es que Flores Galindo, al igual que un poco la gente de su época, al igual que la izquierda de esos años, se esfuerza bastante en construir un sujeto revolucionario que está como que fuera de ellos, ¿no? O sea, que usualmente es el campesino, indígena eh, espacios o sectores populares, ¿no? El trabajador, pero siento que eso dista bastante de las formas políticas que nosotros pensamos ahora, tenemos ahora, ¿no? Que justamente es como buscamos una exigencia constante de situarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como hacedores de la historia o gente que tiene opinión, ¿no? O sea, es muy difícil ahora que una persona diga muchas cosas sin situarse primero como, bueno, yo soy mujer, migrante, tal cosa, ¿no? Y siento que ese tema, por ejemplo, no se aborda, no sé si estoy respondiendo a la pregunta realmente, pero bueno, no se aborda en los estudios que se ha hecho de Tito, ¿no? O sea, yo creo que se dice mucho de toda esta curiosidad y toda esa propuesta que él tiene del mundo andino, que finalmente como que tampoco es que nunca realmente define lo andino, que es algo que creo que podemos discutir, ¿no? Porque creo que lo andino, o sea, desde su perspectiva se entiende un poco más como lo subalterno, eso es lo que yo entiendo, pero sí siento que él como que, o sea, en estos trabajos que se hacen sobre su vida nunca se llega a entender realmente por qué le atrapó tanto a una persona, como que, por qué le atrapó tanto el mundo andino, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí que le llamó la atención? O sea, más allá de que haya leído Arguedas, más allá de que haya estado en este contexto político, o sea, ¿qué pasó, no? Porque, o sea, es bien particular su acercamiento al mundo andino, que no lo tienen todos los demás autores, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí no termino de entender cuando leo los trabajos que se han escrito sobre Tito. Y a mí me parece como que justamente esa es la perspectiva que él tenía al abordar biografías, ¿no? Que era esa comprensión de qué pasaba con esa persona que le interesaban tanto las cosas. Y eso hace, bueno, eso hace comunidad y eso hace o eso buscaba hacer con Arguedas, ¿no? Sí, solamente quería decir eso. Creo que no respondí a la pregunta, pero ese es un igual tema es una buena forma de terminar, ¿no? Tu respuesta. Que no se ha examinado, o sea, no hemos examinado a él de la forma que él examinaba a otros, digamos, ese tipo de biografías a otras personas, ¿no? Lucho, digamos, ¿cuál es tu visión sobre cuáles son las limitaciones de su obra, ¿no? Y por qué estas son reveladoras de algunos elementos de cómo se escribe la historia? Yo creo que esa pregunta es bastante difícil porque durante mis años de formación en pregrado, pues lo único que escuchaba de Flores Galindo fuera de las lecturas individuales eran solamente críticas y limitaciones. Parecía que lo único que rescataba de Flores Galindo no eran sus aportes o sus temas pendientes o pues lo que haya hecho, ¿no? Sino sobre todo los errores, ¿no? Me recuerda mucho esta crítica, bueno, esta reseña o esta respuesta que Flores Galindo hizo a Juan José Vega, creo, en el cual este autor pues empieza a comentar su libro, empieza a sacar citas, errores, que no era tal número, que no era tal persona, que no era tal lugar. Luis Galindo decía, ¿no? Que es un tipo de crítica donde no se trata de criticar el tema en sí, ¿no? Sino se trata de buscar los errores por buscar los errores. Que por eso me parece muy difícil contestar esta pregunta, porque es lo que yo sobre todo he escuchado, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y además era una tendencia bastante, bueno, quizás no tendencia, pero era recurrente que algunos docentes, pues en San Marcos,
sobre todo se fijara en Tito Galindo, no para, decía, remarcar sus aportes, sino sobre todo sus errores. Y además yo creo que también, y además yo creo que, si bien es cierto, muchos de los libros de Tito Galindo ya han sido, pues, complejizados, matizados, han sido, pues, muchos de los temas que convoca ya han sido, pues, trabajados de una forma más contemporánea. Yo creo que sobre todo los temas grandes que él trabajaba, como pues los movimientos sociales, las clases sociales y todo lo demás que he comentado durante todo este tiempo, se dejaron de lado en los años 90 y no han sido problematizados porque en general, como he leído por ahí, pues en los años 90, con todo ese tema de la dictadura, la historia se alejó de los debates de las ciencias sociales y se alejó justamente de estudiar estos grandes temas, ¿no? Las clases, la estructura social, las causas estructurales de algunos hechos concretos. Así que por ello me parece que, si es cierto, la obra de Tito Galindo, desde algún punto de vista, ha sido mejorada en algunos temas. Los temas que él convocaba y que él estudiaba, pues creo que no han sido retomados, ¿no? Y bueno, ahora, límites concretos, pues yo no, pues no me he puesto a pensar en ellos, ¿no? Yo te juro que preferiría hablar sobre la agenda pendiente, los temas que convoca, todos los temas que se vienen a la mente cuando leo sus textos finales, antes que pues en límites, ¿no? Perfecto. Yo ofreceré una respuesta breve para que pasemos a las preguntas del público. Imagino que todos los que se han mantenido a lo largo de esta hora, gracias que nos hemos extendido y siguen ahí, tienen muchas dudas, ¿no? Que estamos ansiosos de responder. Y que algo personal es que antes de pasar a las preguntas, yo siento que gran parte del trabajo de un historiador muchas veces es plantear preguntas, plantear dudas, ¿no? Más que ofrecer respuestas, ¿no? Tenemos muchas sugerencias y tenemos muchas dudas. Y queremos también compartirlas con ustedes y discutirlas. Ok, mi respuesta a cuáles son las limitaciones de su obra. Digamos, este comentario va con la intención con una intención historiográfica. Es decir, yo no quiero criticar al historiador. A mí me gustaría, me gustaría escribirlo, ¿no? Y probablemente lo haga más adelante, pero también me gustaría que parte del análisis de su obra, parte del análisis del guión sobre cómo se analiza la obra de Frei Galindo, justamente explique, ¿no? Explique las preguntas y luego explique las respuestas que dio y por qué dio esas respuestas en el panorama historiográfico de los 70s y los 80s. Tengo dos ejemplos puntuales, ¿no? El primero es sobre aristocracia y plebe. No, sobre el libro que escribió con Manuel Burga, La República Aristocrática, ¿no? Entonces, algo que a mí siempre me llamó la atención cuando leí ese libro es que el momento en el que, digamos, en que la clase obrera limeña empieza a movilizarse políticamente, nunca es explicado a través de cultura política, ¿no? Es decir, es una visión bien marxista y bien marxista de esa época y bien un poco más simplona, ¿no? Es decir, ha llegado el momento de las masas y es el momento en que deben actuar. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un año antes y no un año después? Eso no se explica, ¿no? Libros como el libro de Müque sobre el Partido Civil, digamos, que es otro periodo, pero es la misma pregunta en el fondo, ¿no? Müque, el gran argumento de ese libro es, el Partido Civil surge no porque la burguesía ya estaba madura, surge porque se había generado toda una forma de sociabilidad, de agrupaciones en que agruparse a través de partidos políticos y ese tipo de organizaciones se había vuelto una práctica cotidiana, ¿no? Es decir, a través de qué elementos lleva a que las personas se movilicen y se actúen de una manera determinada. Entonces, eso está completamente ausente en la obra del Frei Galindo, al menos en la República Aristocrática. Y yo no creo, yo no lo digo esto con ánimo de crítica, lo digo con ánimo de entender por qué se da esa respuesta en esa época y por qué esa respuesta nos permite entender mucho sobre cómo Frei Galindo y su generación entendían la acción política y explicaban la acción política. Entonces, yo creo que reflexionar sobre eso historiográficamente es relevante. El otro ejemplo que quería mencionar, y con eso termino, es el ejemplo de la ciudad sumergida, ¿no? Aristocracia y plebe. Eso ya muchas personas han llamado la atención sobre este aspecto, que es, el libro es muy complejo, el libro tiene una gran armazón, ¿no? Creo que es el ejemplo histórico de la historia de la novela total, ¿no? Esta es la historia total, ¿no? Que quiere ofrecer una historia total de Lima en el último tercio del siglo XVIII. Es increíble, es increíble ese libro. Pero algunas respuestas son muy insuficientes, ¿no? La respuesta de por qué los sectores populares, algo que él digamos, que él en algún lugar
creo leí un testimonio de él donde que él lo intrigaba mucho, ¿no? ¿Por qué los estudiantes populares en Lima no iniciaron una revolución o un movimiento social, digamos, coordinado, ¿no? Que la respuesta era que él dio fue el racismo, ¿no? O sea, creo que debemos preguntarnos, no tanto si hizo bien o estuvo mal, yo creo que sobre su obra se ha construido mucho, que es lo importante. Pero deberíamos preguntarnos por qué dio esa respuesta, por qué pudo dar esa respuesta y no otras, y qué nos informa esa respuesta sobre la obra historiográfica de Frei Galindo y sobre su generación y sobre cómo se escribió la historia en el Perú en los 80. Entonces, no tengo respuestas, creo que solo quería llamar la atención sobre las limitaciones de su obra, pero lo rico que puede ser explorar esas limitaciones. Entonces, gracias a todos por todos sus comentarios, gracias a ustedes por sus comentarios. Vamos a pasar a una rápida sección de preguntas ¿cómo se diría? De la audiencia, ¿no? Pues, del público que está ahí, el público virtual, ¿no? Sí, Ali, creo que ya quieres comentar algo mientras voy leyendo las preguntas. Ya para que las vayas seleccionando, decías. Dices, ya. No, o sea, solamente quería decir que justamente lo primero que dijiste estaba en la línea de lo que alguna vez conversábamos, que era que en los años 70, 80, cualquier levantamiento, movilización, siempre se asumía que iba a ser ya la revolución, ¿no? Y que, o sea, no, creo que Tito también ahí quizás tiene un poco ese sesgo muy propio de su época, ¿no? Que, bueno, es parte de su época, ¿no? Que quizás no ve poco los movimientos como algo más coyuntural, como algo de simples estrategias para movilizarse. Quizás por eso también en Utopía Andina no aborda mucho las revueltas de la convención, ¿no? Porque justamente en esos años se discutía de si era una revuelta realmente revolucionaria o era una revuelta más como para que los campesinos se vuelvan burgueses. Entonces, creo que estos eran un poco los debates de la época que también surgen cuando se dan estas tomas de tierra en Anta, ¿no? Que los campesinos se levantan, pero decían, no, para volverse capitalistas, pero obviamente no iba a pasar eso, pero un poco esos eran los debates y creo que sí, quizás por ahí hay un sesgo, ¿no? De cómo se ve todo muy revolucionario. Ok, genial. Sí, entonces ahora pasamos a la sección de preguntas. Por favor, pueden dejar sus preguntas a manera de comentario en el evento, ahí en Facebook. Aquí hay una pregunta de Abraham Abad. Abraham nos pregunta, ¿no? Justamente en referencia a lo que menciona Marcos, sobre que muchos historiadores de su escuela de historia no engancharon con Alberto Flores Galindo, ¿no creen que esto es un elemento importante a resaltar en el estudio de su obra y la historiografía de su época actual? Y la historiografía de su época y la actual. Es decir, el elemento de por qué, digamos, debe estudiarse también por qué su obra no enganchó en un momento particular, ¿no? En todo análisis, ¿no? Creo que Lucho ya mencionó algo sobre eso, pero puede retomar. ¿Tú qué crees, Lía, sobre aquello? Bueno, yo creo que en el caso de San Marcos es más fácil explicar porque las condiciones económico-académicas eran distintas, ¿no? Yo supongo que la persona que preguntó ello te hace la pregunta directamente a ti porque Flores Galindo era de la Universidad Católica y hay toda esta mitología de que nunca enseñó en letras. Luego por ahí escuché de que sí lo hizo realmente y bueno, pues ahí salieron sus alumnos, las asesorías y toda la empatía que llegó a tener ahí, ¿no? Así que quizás sea mucho más... interesante explicar por qué Flores Galindo en su propia casa de estudios no, pues, no sé cómo dijiste tú, no enganchó con muchos de sus coetáneos, ¿no? En el caso de San Marcos yo creo que es más fácil de explicar, ¿no? Y además había también porque además en San Marcos no había tantos docentes que vincularan a Flores Galindo con los estudiantes, ¿no? Era Burga, Bonilla que se fue, Deusto que se fue y poco más, ¿no? Y habían, por el contrario, muchos docentes que en realidad, sobre todo, atacaban la obra de Flores Galindo, en específico buscando un Inca, ¿no? Así que yo creo que por ahí va. Creo que en el caso de la Cato queda un debate irresuelto sobre cómo Carlos Iván empieza a tomar una gran importancia y Tito no. Por ahí hay unos cuantos debates, algunas cosas, pero justamente creo que ese es un tema pendiente también a discutir, ¿no?
pero creo que el hecho de que haya tomado predominancia el discurso o la postura, no sé, de Carlos Iván, que justamente también investiga más los 90, entonces yo creo que por ahí también hay un tema de cómo en los 90 la obra de Tito simplemente, junto con todo su proyecto político, cae, fenece y empiezan otras perspectivas que tienen mucho más que ver con todos estos procesos que se dan y que Carlos Iván es el que los toma y los estudia a fondo, ¿no? Quizás por ahí, porque ese tema a mí también me parece bien interesante, o sea, el IEP y la Cato en general le dan bastante espacio a Carlos Iván, ¿no? Y en cambio Tito como que crece, no sé, pero ese es un debate pendiente, bien agudo, punzante creo, así que no quiero entrar mucho, no sé mucho del debate. No, gracias por la respuesta. No, solo para complementar. Sí, no, eso puede sonar evidente, pero creo que no se pregunta, ¿no? ¿Por qué no se enganchó con su obra, ¿no? Y eso es algo que yo he sentido, al menos generacionalmente, en la universidad como, digamos, como estudiante y como predocente, ¿no? En mi generación no había un clima apropiado para, al menos en historia en la Universidad Católica, no había un clima apropiado para la recepción de su obra. Lo que dije, ¿no? Vamos, como que el mantra cultural de la época era la negociación, ¿no? Entonces, no discutíamos ese tipo de temas, ¿no? Su obra fue expurgada, entonces si se leía Buscando un Inca, se leían capítulos Buscando un Inca, pero se desechaba toda discusión de la propuesta de Buscando un Inca, ¿no? Pues se podía leer algo, digamos, de Juan Santos Atahualpa para un curso de historia colonial o del siglo XVIII. O se podía leer algo sobre, digamos, su capítulo sobre extirpación de idolatrías, pero, digamos, aislado, ¿no? Ascetizado. Entonces, yo siento que las cosas están cambiando, digamos, al menos desde que dejé de enseñar en la universidad. Veía que había un mayor interés, las generaciones eran distintas, y como Lucho dijo, ¿no? Quizás no es un indicador, pero quizás sí los periodos cronológicos, digamos, en los que se escriben las tesis han cambiado también. Incluso las preguntas, ¿no? Si uno hace un análisis más cualitativo, los tipos de preguntas también han cambiado. Entonces creo que lo que digamos, lo que estamos viviendo ahora y parte de este conversatorio, ese resultado de ello es no es tanto un legado, es una reconstrucción o recuperación de ese legado por parte de una nueva generación, ¿no? Y es muy sintomático que todos los homenajes haya habido todo ese silencio, ¿no? No se haya discutido ese evento. Déjeme ver. Aquí tengo una pregunta del compañero Juan Bartz. ¿Podría Lía profundizar en lo último que mencionó sobre esa conexión entre Flores Galindo y ese enfoque especial que tuvo con el mundo andino? ¿Qué opinan sobre eso Luis y Marcos? O sea, lo último que dije, ¿por qué tuvo una conexión como especial con el mundo andino, supongo? Sí, digamos, esa relación, digamos, que no se ha explicado suficientemente entre Flores Galindo y el mundo andino, el sujeto andino también a veces, así entre comillas, que él crea, ¿no? Si puedes ahondar un poco en eso. Ah, claro, o sea, yo lo pensaba más por el hecho de que, o sea, en ese entonces no era muy común que los académicos, las académicas se sitúen, ¿no? Como actualmente sí, que hay más una política identitaria. Entonces, claro, o sea, ahora, digamos, podemos tener quizás, o no sé, el activismo, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un poco más una comprensión de por qué un autor, estoy pensando específicamente en Silvia Rivera Cosicanqui, que es una autora que ella misma se autoidentifica como aymara, que cuenta su historia de que es hija de un cacique y que por ahí entiende su conexión con todo lo que pasa y específicamente su conexión, como que su producción creativa, ¿no? Como ella, a partir de su historia de vida, da cuenta de justamente su mirada, ¿no? Bueno, todo lo que ella habla. En cambio, con Tito no tenemos esa información. O sea, no tenemos un poco, o sea, su historia de vida la tenemos clara en tanto, bueno, fue a este colegio, después fue a la universidad y tuvo tales influencias intelectuales, pero a lo que yo me refería es que
no tenemos un enfoque realmente biográfico de su vida que nos explique, por ejemplo, algo que decía Portocarrero, o que se hablaba mucho, creo, de él, ¿no? Que él, por ejemplo, tenía cierto vínculo que, o sea, partía también de su familia. No sé si es Portocarrero, sí, creo que sí. O digamos, algo que pasa también muy comúnmente, ¿no? Una culpa, la culpa que hace que, o sea, que configura la mirada al verlo andino, por ejemplo. Eso también lo he escuchado. Entonces, no sé, yo pienso que no tenemos esa perspectiva biográfica de Tito que nos podría mostrar un poco más de su persona como, y de su relación con el mundo andino. O sea, si él de niño tuvo alguna experiencia en particular, eso, ¿no? Esas cositas, creo. A eso me refería, que por el hecho de que no tenemos, o él no ha vivido en esta coyuntura de políticas de identidad, no ha dado cuenta de sí, no se ha situado como autor. Y eso cambia una perspectiva. Bueno, ¿Tienes no sé si alguna ustedes respuesta? vieron eso también. ¿Qué me referías? Sí. Lucho, ¿tienes alguna respuesta para esta o...? Eh, bueno, algo sí, sí, ¿no? Ahora, cuando trato de relacionar el mundo andino con Félix Galindo, no lo hago a partir de esta categoría mundo andino porque sugiere más un espacio, ¿no? Un espacio determinado, un espacio concreto, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de cultura andina, ¿no? Que sí es cierto, es una categoría que puede caer dentro de un esencialismo, un objeto pues que no cambia. Yo creo que Félix Galindo deja algunas cosas muy interesantes como para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, en su primer texto de Arias del año 86, él decía de que la cultura andina pues estaba en retroceso con esta ofensiva occidentalizadora del siglo XX. Pero luego en el rescate de la tradición, este texto de fines de los 80 ya, o sea, hay una diferencia de 2 años, diría que la cultura andina no es un objeto que tenga límites temporales, no es que haya acabado en el siglo XX, no es que haya terminado, sino que la cultura andina tampoco no es un objeto que tenga un espacio determinado y que viva solo ahí, sino que está encarnado en los hombres concretos y que se transporta y moviliza a través de los hombres. Y es ahí donde Félix Galindo sobre todo le interesa mucho el tema de las migraciones, las barriadas y cómo esta cultura andina, que no se supedita solo a un espacio, llega, ¿no?, a las ciudades. Le interesa mucho Chimbote, también se puede especular otros tipos de casos, ¿no? Así que me parece muy importante ello, porque justamente da las claves para entender cómo la cultura andina se manifiesta y se expresa en otros espacios que implícitamente no son asociados al mundo andino, ¿no? Por ejemplo, las ciudades. Y de ahí, y justamente a partir de esta reflexión, se me ocurren otras agendas pendientes, ¿no? Otros temas pendientes que Flores Galindo no llegó a trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar la cultura andina en otros espacios donde la cultura andina se ha transformado, se ha adaptado, que no es un objeto que, pues, que termina en un espacio concreto, ¿no? Sino que tiene una capacidad de transformación propia, ¿no? Y bueno, eso. Ok, gracias. Yo no tengo una respuesta sobre Alberto Flores Galindo y el mundo andino porque es algo que sobre lo que no he reflexionado mucho, pero quería retomar algo muy breve que mencionó Lía, ¿no? Que es entender un poco las decisiones del historiador, ¿no? Creo que eso es algo, algo que siempre me llamó mucho la atención sobre Flores Galindo en su obra, es su silencio biográfico. Y eso es algo que uno encuentra, que por el contrario otros historiadores como Nelson Manrique más bien ponen a primer plano, ¿no? Contar cómo su padre había sido ferroviario, había sido parte de tal partido político, o tal experiencia histórica, o que él era de la región del centro, y que eso termina explicando cada uno de sus libros, ¿no? Usted fue aprista, digamos, en su primer libro, etc. Entonces, a comparación con Nelson Manrique, que es una persona donde su biografía creo que es parte de la introducción de cada libro y marca cada libro, en Flores Galindo hay un silencio biográfico en su obra. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué tanto más bien él no que, digamos, eso digamos, alimentó, digamos, sus intereses en ciertos temas o no? Eso no está explicado. Y Flores Galindo, a diferencia de muchos historiadores, hizo trabajo de campo y etnografías, ¿no? Creo que la más famosa es la que hizo en Chiquián sobre las celebraciones de la muerte de Atahualpa. Digamos, ¿cómo era su rol digamos, digamos, con las personas, con los informantes, cuando estaba haciendo trabajo de etnografía? Tampoco lo sabemos, es algo que creo que merecería estudiarse, ¿no? Por último, un elemento relevante, ¿no? Que creo que también él era muy escueto sobre su biografía, es que él era Alberto Flores Galindo Segura, pero nunca, digamos, nunca tuvo esas ansias o trató de omitir esas ansias de tener el apellido compuesto, ¿no? Que se llama simplemente el Flores Galindo. Y muchas personas, digamos, consideraban que era simplemente
apellido paterno y materno. Entonces, creo que hay muchos silencios y muchas decisiones en cómo él se construye como historiador, digamos, y cómo construye su nombre y su figura. Muchos silencios, como he mencionado, que creo que explorarlos valdría la pena, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta, es la pregunta de Alex Loaiza. ¿Por qué leer a Alberto Flores Galindo hoy? Aristocracia y plebe está bien escrita, pero su vigencia en estos días es limitada. Sí, entonces, a ver, repito la pregunta porque Lucho no creo que no estaba atento. No, sí, ¿Por sí, qué lo escuché, solamente dije, ¿a quién le toca? No, sí, sí, al que sí, tenga la respuesta, al que quiera comentar. pues, bueno, yo creo que Aristocracia y Plebe, como todo libro, pues envejece, ¿no? Como diría Flores Galindo, creo que en el mismo libro, de hecho, pues los temas se replantean constantemente a partir de nuevas preguntas, nuevas evidencias. Bueno, hay una constante explicación histórica de por qué un libro que en su momento fue muy novedoso, como Aristocracia y Plebe, actualmente nos puede parecer desactualizado o incompleto incluso, ¿no? Pero nada, no. Aristocracia y Plebe es un libro muy bien escrito. Yo creo que, como decías, Marcos, es el modelo de investigación histórica y pues a mí personalmente pues me ha gustado mucho. Yo he tomado mucho de sus propuestas en mis propios trabajos. Y si vamos a la otra pregunta de por qué le da Flores Galindo hoy, yo creo que justamente hay un componente político y ético en ese sentido, ¿no? Porque eh, la, y un poco para responder lo que tú decías, Marcos, al final de otra pregunta, ¿no? Yo creo que los temas que Flores Galindo decidió investigar era por una elección motivada, no sé si consciente o inconscientemente, no sé en qué momento, pero motivada por intereses políticos. Yo recuerdo que Manuel Burga en una conferencia dio una anécdota, ¿no? Que le comentaba a Flores Galindo que él iba a decidir hacer una tesis doctoral sobre el Valle de Jequetepeque, ¿no? Que al final terminó haciendo su libro, su tesis. Y Flores Galindo le decía que no era importante, que Jequetepeque nunca rebeliones, así que no le importaba, ¿no? Así que me parece que ello puede explicar un poco por qué Flores Galindo decidió estudiar algunas cosas y no otras, ¿no? Y cómo en las cosas que escribían adelante, pues los temas, como dije hace un momento, estaban como muy asociados. Yo creo que hay una cuestión política y ética actualmente para volver a leer Flores Galindo, ¿no? Porque justamente en un momento en los cuales el país, ¿no? Está en una situación bastante políticamente precaria, con instituciones débiles, con una democracia, pues, de papel, y con todas las cuestiones que ya conocemos, que tampoco las voy a decir ahorita, eh, que los historiadores tengan una posición política y que sus investigaciones partan de intereses que respondan los azares de nuestras vidas actuales, pues yo creo que es muy importante, como hacía Flores Galindo en los 80. Solo para concluir, porque creo que ya no hay más preguntas. ¿Por qué leer a Aristocracia y Plebe en estos días y por qué leer ese historiador, no? Más que por las respuestas que, pues puede sonar a cliché, ¿ya? Pero me parece que es cierto. Más por las respuestas que él da, por las preguntas, creo que deberemos leerlo por las preguntas que plantea y por el espíritu que está detrás de esas preguntas que plantea. Es decir, es un historiador que siempre detrás de esas preguntas está ahí un ánimo polémico, un ánimo a disentir, un ánimo a criticar, pero a construir. Entonces es como un influjo que está detrás de las preguntas y de su obra. Entonces eso es algo que valdría la pena retomarlo y reaprenderlo, porque parece que muchos los hemos olvidado. ¿No? ¿Por qué leer Aristocracia y Plebe en particular? Sí, ¿no? Claro, gran parte del argumento ha sido superado, ¿no? Ha sido demostrado que era limitado, ¿no? Pero creo que hay muchas sugerencias interesantes en la obra. Primero, en lugar, como aristocracia, plebe, todos los sectores están vinculados, ¿no? Digamos, por más que, digamos, por más que ocupen o no ocupemos el mismo lugar de residencia, el mismo barrio, digamos, estamos vinculados, ¿no? El mundo social que construimos está construido a partir de esos vínculos, esas desuniones. Y eso está muy bien explicado en ese libro, ¿no? Entonces, hay un ímpetu de totalidad de mostrar cómo cada sector social, cómo cada práctica es parte de un todo, de un conjunto que está interrelacionado. Entonces, ¿sabes? Esa visión orgánica me parece que eso es una forma de mirar la realidad que, digamos, podemos aprender a partir de leer esa obra. Déjeme un segundo. Creo que... sí, ya no hay más preguntas. Entonces, esa era mi respuesta.
les agradezco mucho a ti, pues, Lucho, a ti también mucho, mucho Lía, por la disposición, por el tiempo, por lo que prepararon, por lo que no pudieron presentar, por todos los inconvenientes técnicos, a todos ustedes también que asistieron virtualmente, al tiempo que han dedicado a escucharnos, a las preguntas que han planteado. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que esto sea solo un espacio inicial para seguir pensando y reflexionando sobre historiografía peruana, ¿no? Que eso es algo que también te falta mucho, ¿no? Escribir muchísimo más sobre historiografía. Gracias a todos y que tengan unas buenas noches.